Falta muy poco, apenas 5 días para el cumpleaños número 200 de la Argentina. Qué bien que nos encuentra a los 200 años. Nos encuentra en un buen momento. ¿No? Está como Pacho, ¿lo podemos saludar? Sabe de todo, historia, psicoanálisis. Podemos hacer terapia con Pacho y demás. Vamos a arrancar con el tema, Pacho, primero, gracias por venir, por el tema de los billetes. Dale. Vamos a arrancar del billete de 2 pesos, ¿no? Que lo tiene al compañero Bartolomé Mitre, que fundó un diario, La Nación, como para que le cuide las espaldas, ¿no? Entre otras cosas. Una figura extraordinaria, Mitre, un tipo que fue presidente, jefe de ejército, traductor de la Divina Comedia, poeta, realmente que gran historiador. O sea, yo puedo disentir con el padre de la historiografía argentina, ¿no? El padre de la historiografía. O sea, que cuando le escribía, cuando la protagonizaba, sí. O sea, que pedirle mucha objetividad a Mitre era muy difícil. Además, hizo una historia en base a datos ciertos. O sea, él fue un historiador moderno, que por ejemplo con Vicente Fidel López, que es el otro historiador fundacional, le decía que la historia había que escribirla sobre documentos fehacientes, así que no se podía decir me parece que, o sea, cuando uno afirmaba algo tenía que poder justificarlo. A ver, vamos a admitir si dividimos entre conservadores y liberales y nacionales Ajá. y populares, lo ponemos del lado de los conservadores. Más bien, digamos, podemos dividirlo en unitarios y federales, y unitarios que después se rebautizan liberales autoritarios. Digamos, Mitre era un unitario, claramente. ¿Vamos al tape primero? Vamos a ver el tape, a ver. Cuanto más alto es el valor del billete, más oscuro es el pasado del prócer. Bartolomé Mitre en el de 2 pesos. Julio Argentino Roca en el de 100. ¡Durísimo! A ver, podemos ir, antes de llegar a Roca, tenemos el número 5, San Martín. Que San Martín debería ser una persona extraordinaria. Extraordinaria, ¿no? El padre de la patria. Cual, como tenía un conflicto con Buenos Aires, con los gobiernos unitarios, que son los que lo obligan a exiliarse en 1824 y muere en el destierro, se le reconoce la condición de campeón, o sea, nadie duda que es el máximo héroe. Se retira campeón. Digamos. Pero nos lo cuentan sin su pensamiento, o sea, si le preguntamos a la gente qué pensaba San Martín, va a decir, bueno, nombres de batalla, los Andes, los pasos de los Andes, algunos de sus colaboradores, pero no nos han contado qué pensaba. Y San Martín es un tipo de pensamiento muy progresista, un tipo muy... Te doy un ejemplo, nada más para hacerlo todo rápido. Cuando gobernaba en Perú, en Lima, con el gran colaborador que fue Monteagudo, dictó un decreto, lo hace en Lima porque estaba gobernando en Lima, lo hubiera hecho en Buenos Aires, en la Argentina. Dice, todo americano partidario de la revolución, por el hecho de serlo, es automáticamente peruano. Es decir, él abolía todas las fronteras, es un gran americanista, ¿no? Mitre, cuando escribe la biografía de San Martín, dice historia de San Martín y de la emancipación americana, ¿no? Tipo con un proyecto muy claro y lamentablemente no cumplido. Trunco por ahora. Trunco. Por ahora. Bueno, vamos al número, el billete de 10 pesos, ni más ni menos que Manuel Belgrano. A Belgrano hay que bajarlo de los caballos que los han subido en los monumentos, hay que sacarle ¿Por qué hay que bajarlo de los caballos? El uniforme militar, porque no era un militar, fue un gran intelectual, fue un tipo de inteligencia formado en la Universidad de Salamanca, un pionero de la educación popular, era un economista, era el tipo que decía, fíjate vos en los años, ¿no? Decía que los productos, materias primas, debían salir con algún tipo de valor agregado, o sea que no se podía enviar a Europa las materias primas y que ellos le hicieran el agregado, digamos, que lo procesaba. Fíjate, vos lo decía, un tema que después tomaron los economistas muchísimo tiempo después. En el siglo XIX, lo decía. Un tipo absolutamente... Vamos a uno de los villanos favoritos de la historiografía oficial, por lo menos yo que fui a educación pública, primaria y secundaria, estamos hablando de Juan Manuel de Rosas, el hombre al cual San Martín le legó ni más ni menos que su sable. Sí, cosa que el historia oficial no sabe qué hacer con eso, ¿no? Claro. Porque... El hombre más venerado, un gran amigo del hombre más vituperado. ¿Sabes cuál es el principal pecado de Rosas? Haber sido el jefe del bando perdedor. Y eso se paga muy caro. Como no lo pudieron matar en vida, el proyecto fue demolerlo. Y la mazorca, digamos, en la historia. Yo me acuerdo de una profesora secundaria decía la mazorca es como la AAA, dice. Sí. No es lo más elogiable, Rosa, de todas maneras. Claro. Pero digamos, era un tipo que tenía un amplio sentido patriótico en tiempos en que no existía. Y ese protagonista de la gran epopeya argentina, que es por la cual San Martín le da su sable, mirá qué homenaje, que es cuando la Argentina se defiende del ataque nada menos que de las dos grandes potencias, momentos que son
Inglaterra y Francia juntas. La batalla de la vuelta obligada, ¿no? La vuelta obligada. Que es el hecho más oculto de la historia argentina porque los que escribieron la historia estaban a favor de la invasión. Un personaje también, ¿no? Es el favorito de la historia argentina, especialmente en los colegios. Estamos hablando de Sarmiento. Sarmiento, ¿eh? Una fuerza de naturaleza, un tipo capaz de los mayores errores y de los mayores aciertos. Es la misma persona que decía hoy que estamos en un día de pueblos originarios, que decía a los indios hay que matarlos desde pequeños. Decía, hay que regar de sangre india, ¿no? Hay que exterminarlos porque ya de nacimiento vienen con el odio a la civilización, decía, ¿no? O decía, con el gaucho lo que hay que hacer, para lo único que sirven los gauchos es para abonar la tierra con su sangre. Decía cosas brutales. Espantosas. Pero al mismo tiempo tenía la genialidad de entender que la educación era un elemento clave del desarrollo de la República. Y hablando de matar indios, con el número 100 terminamos con Roca. Julio Argentino Roca. El otro día me contaban que hay una pintada que dice: prefiero un mayo francés que un Julio Argentino. Abajo un monumento. De todas maneras te voy a decir algunas positivas a ver, de Roca, porque todos estos personajes tiene, ¿no? todos son grandes y tienen su aspecto negativo y su aspecto positivo. Lo más criticable de Roca es haber militarizado demasiado una conquista. Ya el hecho de decir desierto, porque desierto es donde no habita nadie, ya es como decir desierto, es como que no había ninguna persona, ningún ser humano, y lo sabía, estaban los indios. Y por otra parte, de desierto nada, eran las pampas húmedas y demás, ¿no? Roca tuvo algún mérito, porque empezar era importante ocupar la Patagonia. Para que no lo ocupe Chile. No ocupe Chile, lo ocupe Inglaterra, inclusive nos reímos de este rey de la Patagonia, Aureliano Tomás, y estuvo en algún momento en la costa esperando que llegaran tropas francesas. Eso es lo que dicen los roquistas, si no lo ocupábamos nosotros, lo ocupaba otro. Absolutamente, no hay que ser roquista, hay que ser cierto. El gran error, digamos, fue haberlo hecho como lo hizo, y después, ¿qué es lo que se hizo con esas tierras? Esas tierras fueron a dar a manos de los que ya eran grandes terratenientes. Claro. O sea, lugar a la oligarquía. La familia Martínez de Oz terminó con cerca de 2 millones de hectáreas. A propósito, Martínez de Oz está en una cárcel común, una decisión del día de hoy, ¿no? Digo, a propósito. Como después, por ejemplo, otra cosa a favor de Roca, la ley 1420, que se la adjudican a Sarmiento, la educación pública, ¿no? Es de Roca. O sea, como todos los personajes. ¿Y el Che Guevara qué lugar podría tener? ¿Perdón? El Che Guevara, en la historia argentina, ¿podría tener un lugar como prócer? No. Acá tenemos el billete de Che Guevara, en este caso son 3 pesos cubanos. El próximo billete, porque van a tener que... 3 pesos cubanos, que es en Cuba, hay que decirlo. Pronto van a tener que hacer otros billetes, porque 100 pesos ya es muy bajo. ¿Y a quién pondrías vos? Y una mujer. Una mujer. ¿Y a quién ponemos? Y Juana Zurduy o Eva Perón. Eva Perón. Sí. ¿Estamos para Eva Perón o no? ¿Estamos preparados? Sí. Nos van a tirar todo, ¿no? Sí. Y estuvimos para Rosa, ¿no? Claro. Y Rosa lo trajo el cuerpo Rosa lo trajo Menem, hay que decirlo. Sí. El monumento también, sí. El monumento está enfrentado, además, ni más ni menos que al de Sarmiento. Pero más ahí vivía Rosa. Que al de Sarmiento.